Ya tenemos en el piso a un gran escritor que ya tuvimos en otra oportunidad acá en el piso. Es escritor, él se llama Diego Furbato, escritor de literatura fantástica. ¿Cómo estás, Diego Furbato? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bravo. Gracias por la invitación, especialmente en el Día del Libro. Así es. Una ocasión muy especial. Muchas gracias. Gracias por acercarte un ratito a compartir con nosotros. La verdad que súper interesante charlar con vos. Sos una persona súper culta, así que tenemos mucho para conversar. Justo estábamos hablando de los libros virtuales, sí. Un poquito de cómo escribir, cómo... ¿Estamos bien? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Sale. Estoy chequeando acá, está saliendo. Listo, perdón, yo sentí que se quedó sin música y dije, pasó de vuelta algo. No, tranqui. Sí. Diego, te quería preguntar, ¿cuándo arrancaste a escribir? ¿Cuándo arrancó esta inspiración por la literatura fantástica? Yo soy de la generación que leías Sí. o te quedabas cruzado de brazos. Si llovía, salías a jugar a la pelota, pero si llovía, no te quedaba otra alternativa. A mí me gustó mucho leer, me gustaba siempre, y tenía la idea de que dejaba el libro en algún lugar, le ponía el señalador y me iba a dormir pensando en cómo iba a continuar. Y después, cuando retomaba el libro, veía a ver si había embocado o no la idea. Muchos años después, muchísimos años después, me di cuenta que ese fue mi entrenamiento en la práctica de la escritura. Empecé a escribir de pibe. Ya recuerdo mi vieja me decía que hacía buenas redacciones en la secundaria. Pero tenía un problema de cómo narrar. Yo quería contar una historia, no sé, ponerle las pirámides de Egipto, una historia ambientada en las pirámides de Egipto, y arrancaba con la creación del mundo. Entonces yo me aburría de lo que estaba contando y no llegaba nunca a lo que realmente quería contar. Así que pasaron unos cuantos años y muchísimos escritos interruptus hasta que encontré una forma de contar la historia que era a través de capítulos autoconclusivos, como si fuera una sucesión de cuentos cortos que contaban una historia mayor. Pero cada cuento corto me daba una independencia y me permitía decir, lo terminé, está. Bien. Y siguiendo esa secuencia, un día me di cuenta que tenía una historia como para acomodarla, para darle un poco de forma y llevarla a esto que era editar un libro. Era un sueño, era algo de decir, y sí, qué sé yo, ¿quién me lo va a editar? Pero mientras tanto yo seguía escribiendo y después vino La pandemia. vamos, no, mucho antes. Mucho antes. No, vamos a las editoriales y Ah, ok, déjamelo. Y una vez en una feria medieval, yo había encontrado las ferias medievales, como mi primer libro es una fantasía épica ambientada en Patagonia, lo promocionaba en las ferias medievales. No tenía el libro escrito, pero tenía un stand, les daba un capítulo a la gente, les contaba la historia, y una señora que trabajaba en la Biblioteca de la Nación me dijo un día, mira, yo te vengo viendo hace varios eventos, y en todos los eventos vos venís contando, venís prometiendo asado, nos estás mostrando el humo, vas a cansar a la gente. Edita tu libro, edítalo por tus propios medios. Después, si tenés suerte, alguien te lo va a editar. Pero si no, el libro lo editaste y vos cumplís tu objetivo. Te hizo un clic. Absolutamente. Eso fue en octubre del año 2013 y en diciembre del año 2013 salió el libro. Y a partir de ahí le tomé el gustito. Ya. Yo venía con una discusión filosófica con amigos de ¿cuándo eras escritor? O decir, bueno, cuando escribís un libro, no, pará, yo juego tenis y no soy tenista. Bueno, entonces sos tenista cuando vivís del tenis. Bueno, pará, de los libros no voy a vivir nunca. Entonces era el huevo y la gallina. claro. Y un día, no sé si iría por el tercer o cuarto libro publicado, un día me sentí escritor. O sea, me preguntaron, ¿vos a qué te dedicás? Y dije, soy escritor, pero no lo pensé, o sea, fue mi respuesta. Salió dio la gesta, ¿no? conscientemente. La escritura no me da de comer, pero sí vivo de la escritura. Entonces, ahí descubrí que, por lo menos para mí, la respuesta es, soy escritor porque es lo que amo. O sea, siento que vine a este mundo a escribir. Entonces, ahí es donde haces el clic, porque evidentemente no te da de comer. Y todos, Wow. pregunta general esto, todos podemos escribir, se va desarrollando esa capacidad, se nace con el don, porque por ahí, viste que a uno se dificulta más, se puede generar una práctica, un camino. Imagínate a Messi sin entrenar. Claro, ¿Cuánto dura? no, nada. Poco. Bien. Nada. O sea, tiene un don, sí, claro que Obviamente, tiene un don. obviamente, El sí. tipo lo potencia. Sí. ¿Cómo escribís? Primero equivocándote. Mm. Después teniendo los huevos para que alguien te corrija
bancarte la corrección y que te diga, no, estas 2 hojas no sirven. Es difícil ese tramo, ¿no? Sí. Aceptar las críticas constructivas. Sí. Que te Porque pisen la encima, sábana. Sí, claro, te pegan el ego en lo que Totalmente, uno viene trabajando totalmente. durante tanto tiempo. Además, no sé si es un error, pero es algo que cometemos todo cuando empezás a escribir. Cazás el diccionario que tenés en tu mente y todas las palabras difíciles que conoces las pones. Todas, absolutamente todas. Para sacarte la patente de culto. Claro. Y después te das cuenta de que cuanto más simple sea el libro, cuanto más llano sea el libro, no por eso tiene que ser burdo, no por eso tiene que ser repetitivo ni pobre, pero no necesitas decir un brioso corcel. Claro. Con decir un caballo salvaje todos entendemos. Claro. Y si te querés jugar, decís un cimarrón o un bagual. Pero el brioso corcel, esto de que el adjetivo va delante del sustantivo porque así traducían los libros que leímos de pendejos, yo más que ustedes, yo más pendejo no, yo en aquel tiempo claro. más libros traducidos, eso también son costumbres. Nosotros hablamos coloquialmente con adverbios terminados en mente todo el tiempo. Muchísimo. Las traducciones del inglés, de los sajones, vienen todas, pero cuando escribís, yo soy un odioso, acérrimo enemigo de los adverbios terminados en mente. Primero porque son así de largos. Segundo, porque te estiran la oración. Y tercero, porque si haces el ejercicio de sacarlos, nunca se nota que no están. Mirá vos. Y cuando vos tenés una palabra puesta que no suma, sacala. Vos no necesitás decir, por la mañana se lavó los dientes, fue al baño, se levantó y se fue a trabajar, porque todos hacemos eso, excepto que sea importante para la situación, que vaya a ocurrir un terremoto, que porque se atrasó y perdió el colectivo no llegó a las Torres Gemelas, entonces el desayuno es importante. Ahora, en nuestra rutina, me levanté y me fui a trabajar. ¿Qué? ¿Te fuiste directo? No, fui al baño, me lavé los dientes, elegí la ropa, no encontré la billetera, son las cosas que te pasan todos los días. Pero en una narrativa... ¿Esto se puede llevar a la oralidad, digo, también lo que estás hablando, para cuando exponés? ¿O es distinto el plano? Cada uno escribe como habla. Bien. Yo le pregunto a mi mujer cuando llega a trabajar, hola, ¿cómo te fue? Adán y Eva. Decís, no, pará, no. Bien o mal. Claro. Claro. Te echaron del laburo, no, entonces ya está, se mató un pibe, alguien se suicidó, fue con un arma al colegio, no se fue, la respuesta es bien. Sí. Claro, sí. Y nosotros escribimos como hablamos. Yo soy muy pragmático, a veces escribo demasiado taquigráfico, entonces después lo tengo que rellenar un poco. Ahora, después de 14 libros, ya el Claro, oficio un montón. manda. Pero la gente que es voltera para escribir, que se reitera o que te cuenta la misma cosa 2 veces de distinta manera, escribe igual. Y es la que más le cuesta después tachar y suprimir. Porque cuando hablas, ningún amigo te para y te dice, che, pará, ya me lo dijiste, no me digas 3 veces la misma cosa. Claro. Te deja seguir. Sí. Un profesor te cambia. De verdad, sí. Diego, te quería preguntar cómo se te ocurren las historias. Ya 14 libros publicados, me estuviste contando. Perdón, no, 12 publicados, 12, 14 escritos. 14 escritos, un montón. Y acá nos trajiste 2 libros también. Dos libros para contarnos un poquito. ¿Cómo se te ocurren las historias? ¿Hacia dónde siempre va la temática que intentás abordar? ¿O siempre es un tema distinto? Una historia, básicamente. Mira, arranqué con lo medieval, que Sí, después de Tolkien, sí. toda mi vida pasa por lo medieval. De hecho, digo que en la saga Realidad vivo para comer, pero mi mente está en la fantasía épica. En el interín, mientras estaba escribiendo, leí un libro de steampunk y me gustó mucho una imagen que fue cazar dragones desde un dirigible. Mirá. No me dio para mixar las dos fantasías, pero sí me quedé enganchado con el steampunk. Me pidieron un cuento para una antología y me salió un cuento steampunk, entonces escribí una saga de 4 o 5 libros steampunk. Wow. En el Perdón, interín escribí... Te pregunto desde la ignorancia, ¿qué es Steampunk. El steampunk Steampunk. es un género literario que se inventó en los años 80 que toma la estética victoriana de la Revolución Industrial, Londres de fines del 1800, principios del 1900, esa estética con la parte de la Revolución Industrial, mucha grasa, engranajes, maquinarias inverosímiles, pero sin energía, sin luz, todo a vapor, grasa,
Después el steampunk se divide en el cyberpunk, o sea, tiene un montón. Pero a mí me gusta el steampunk tradicional. Mirá vos. Son obreros que se le ocurre que si de acá ponen esto y a vapor y allá, y entonces una máquina hace el trabajo del obrero. Que eso pasó en la realidad. Sí, Todo sí. lo que se revolucionó por las ideas del hombre, de dejar de trabajar con tus manos en la alfarería para hacer un jarrón, una máquina hacía 10.000. Claro. Eso cambió la humanidad completamente, porque alguien lo tenía que salir a vender. De lo artesano a la gran escala, ¿no? La producción, ¿no? Eso cambió que la gente trabajara en las fábricas, que los hombres salieran como viajantes, que las mujeres reemplazaran a los hombres en las fábricas y que los chicos tuvieran que ir al colegio porque alguien los tenía que cuidar. Por eso los colegios tenían timbres de recreo, timbres de formación que estaban asociados a los horarios de la fábrica. Y esto cambió también algo que tiene que ver con esto, con los libros. Claro. Antes, en una aldea, venía un trovador y contaba una historia. La gente se reunía a través de un ñato que contaba una historia y que iba de aldea en aldea, y así se pasaban las noticias y las leyendas. Cuando toda la gente empezó a vivir apiñada en una ciudad, en edificios de 2 o 3 pisos, el trovador podía ir a una feria eventual. Entonces, ¿qué hacía? Las noticias salían por diario y las novelas salían por diario. Sherlock Holmes se publicaba por capítulos en el diario. Como folletines, ¿no? Eran. Exacto. Alguien se avivó que no todos los tipos podían leer los diarios todos los días. Entonces los encuadernó y empezó a vender libros. Claro. Entonces, Uy, los mirá que- pibes empezaron a leer porque a la noche cuando llegaban que oscurecía con una vela no les quedaba otra cosa que leer el libro. Entonces ahí es donde se dispara la lectura como entretenimiento y como acompañamiento. Deja de ser de eruditos de la iglesia, de abogados, de letrados, de gente rica, para transformarse en el entretenimiento de las masas. De la Y- élite a las masas, diríamos. Y eso es así hasta el año 2000, 2010, que la televisión con el cable y después las redes sociales se expande a un punto tal que el libro queda relegado muy, muy lejos en la cantidad de lectores reales. Y hoy en día se Es perdió cierto. eso para vos con el tema de los celulares, esto de la multipantalla, el hipervínculo por ahí. Sí, ¿Cómo no. lo ves? O sea, mi primera respuesta es sí. Después cuando voy a un evento y vendo 5 o 6 libros a gente que no me conoce, porque me escucha hablar, digo, no, todavía hay gente que lee. Claro. Si no, no me comprarían el libro mío, que soy un perfecto desconocido, que estoy en un lugar. El otro día estuve en Buenos Aires Flota, la de los globos aerostáticos. Wow. Era gente que iba a ver autos antiguos y globos aerostáticos, drones, aviones. Y yo estaba con mi stand de libros y la gente venía, se copaba, charlaba y se compraba un libro. Entonces dices, no, todavía queda gente que lee. Claro. La verdad Son muchos menos. De pronto, en Argentina hay muy poca gente que puede vivir de la escritura. La mayoría son periodistas que escriben un libro, docentes que escriben un libro, investigadores que escriben un libro. Pero no sé si hay algún escritor que viva puramente de la escritura. Liliana Bodó, que le fue muy bien, que ganó mucha plata, también era profesora universitaria, Sí. daba talleres de escritura. Entonces, acá no existe algo que existe en todo el mundo. Bueno, las editoriales de acá editan muy pocos libros de fantasía o libros no policiales o no de costumbristas. ¿No hay mucha bancada en eso? No. Mirá. La mayoría es mucho más barato traer el libro que editaron en Europa o en Estados Unidos, que tiene la serie en HBO y que está bancado por una cadena internacional, que poner una fortuna que cuesta la difusión a un ñato que no lo conoce nadie. Claro, es el Es comercio, ¿no? tristísimo igual, es tristísimo. Sí, sí, no, bueno, y por eso los autores independientes como ese esfuerzo, ¿no? Ese laburo que... Es remar en dulce de leche repostero. sí, totalmente, totalmente. Pero hay libros muy interesantes los autores independientes, sí, hay mucho pero- contenido exquisito. Y cómics. O sea, no nos olvidemos que en los 80 Argentina tenía de las mejores producciones de historietas del mundo. Había... arrancaste hablando del Eternauta. Sí. El Eternauta y Nippur de Lagash cruzaron fronteras. Había un infierno de cosas. Y eso en los 90 decayó porque venían editoriales extranjeras, compraron las que estaban acá, el papel se puso caro, los autores se fueron al exterior porque les pagaban mejor y murió. Y en esa bisagra se cayó el público lector porque aparece las otras opciones de entretenimiento mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Y cómo ves eso que invade por ahí más lo de afuera que lo independiente, lo nacional? ¿Eso tiene que ver también con una postura cultural, ideológica o es lo mismo? Mirá, el Estado Sí, solamente
financia a los amigos del Estado. Ujú. Si está el de derecha, lo de derecha, si está el de izquierda, lo de izquierda. No analiza, no estudia, no ve quién es bueno independientemente de su partido político, entonces no te sirve para eso. Sirve lo privado. El privado no invierte si no gana. Claro. O sea, yo pongo plata en el que creo que va a ganar. Yo voy a la cancha de fútbol, soy, ¿cómo se llama? Representante de jugadores de fútbol. Y hay un pibe que rengo y no le pongo 2 mangos. Claro. No le pongo 2 mangos, le voy a poner al peticito ese rubiecito que la mueve, pero que se come los pibes crudos. Después puedo equivocarme, pero de entrada le pongo la plata al que vale. Yo siempre dije que si Nación y Clarín, que tienen distribución en todo el país, nos buscaran a los 40, 50, 60 autores nacionales y nos dieran un pancho y una coca y llevaran nuestros libros con sus diarios a todo el país, Sí. ellos no perderían plata. Tal vez no ganan, pero no perderían, saldrían hechos. Y a ustedes les daría una difusión increíble. Para nosotros, individuos, pero además para lo que es la cultura en general de autores. Cuando yo empecé a ir a las ferias medievales y a llevar mis libros, éramos 5 o 6 que hacíamos eso. Y al poquito tiempo nos encontramos con un grupo de La Plata, que eran otros 4 o 5, éramos 12 con toda la furia. A partir del año 2020 debemos ser 50 o 60. Wow. Mira, ¿sabés que Hay de yo? todo, bueno, malo, Claro, claro. romántico, Un montón. romántico de hombres gay, de mujeres gay, lo que se te ocurra. Claro, sí, sí. Muy varía. amplio el espectro. Yo participé de un evento de Edad Media y no había ningún stand de libros. Y Y había, sí, de cómics, de dibujitos, pero así de libros no había nada interesante. Así que después te voy a pasar el contacto Sí. para que también te acerques y los ofrezcas tu chicos stand. de los recreacionistas, hasta antes de la pandemia había un evento cada 2 meses, multitudinario, impresionante. Después de la pandemia se pelearon entre todos y ahora tenés cada fin de semana 3 eventos. Entonces el público está repartido, hay menos Claro. cantidad Claro. de público en cada Claro. Es uno. verdad. Acá en Almirante Brown se hace, de hecho, Lucy Chiarenza es Sí. la organizadora. es la organizadora Ahora el 3 también. de agosto. Sí, sí, sí. Sí. Han Sí. hecho recreacionismo también, muestran un poco cómo se vivía en esa época, y bueno, y también hay charlas, está muy, muy interesante también para sumarse, para la gente que le copa este mambo. Sí, es lindo. Me gustaría saber, Diego, si vos escribís vos acá dice literatura fantástica, algún otro género que te explayes, que te guste. Hice ficción histórica como un desafío. Me gustó lo que salió, pero fue un desafío porque en la fantasía épica vos un conflicto lo resolves con magia. Está lo fantástico ahí. Si vos te metiste en un berenjenal, Sí. lo sacás con magia. Si la piloteas, vos podés hacer que tu personaje tire una flecha a 350 metros y le vuele el ala izquierda a un mosquito. Claro. Cuando haces ficción histórica, esto es vikingos en Italia, Qué buena secuencia que tiraste, toda la creativa full, me encanta. el hombre se cansa en determinadas jornadas. Claro. El hombre no está siempre de buen humor. Un día se encula y porque se enculó, porque sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, llevarlas a la narrativa sin perder el ritmo de la aventura, fue un gran desafío. Nunca escribí romántico, ni creo que lo vaya a hacer en mi vida, porque lo más romántico que hice fue regalar un ramo de flores, creo que Ay, no. 3 veces en mi vida. Y no escribí terror. O sea, perdón, sí, escribí terror, pero no escribo terror, escribí porque cada tanto me invitan a un evento a leer algún cuento, entonces Tenés que tener. me esfuerzo Sí. como ejercicio para escribir uno para llevar ahí. Yo siempre discutí que el terror te tiene que dar miedo, Si si no, no, no no se- es terror. Y no hace mucho, después de 5 o 6 años de discutir con la misma gente el mismo concepto, alguien me cambió la cabeza y me hizo entender que el terror no es a mi lector, sino que el terror es al personaje. Si el personaje tiene miedo, el libro funciona. Y ahí dije, estaba equivocado, este hombre tiene razón. El libro que voy a sacar ahora arranca en abril, o no, ya en junio o en mayo de 1982 en las Islas Malvinas. Mirá, wow. Un soldado correntino se enfrenta a un pelotón
en Malvinas, el soldado correntino es un séptimo hijo varón de un séptimo hijo varón. Uf. Todo. Y se enfrenta a gurkas semivampiros. Mira vos. Lo muerden, hay una mezcla de sangre y se transforma en un lobizón diurno. No. A Horrible. partir de ahí, toda la novela, guiada por los mundiales, es las vicisitudes de este ñato por todo el mundo que no envejece, los conflictos con volver a ver a la vieja Corrientes, que él sigue teniendo la misma jeta de los 18 años en la colimba, y había pasado 40, bueno, ese Está tipo de intacto, cosas. claro. Me gusta porque recorre distintos lugares Me gusta argentinos, históricos. Que es local. Sí, Cultura, sí, sí. cultura plena y nutre, ¿no? Y que se basa acá en nuestro país, en Argentina, Sí, ¿viste? sí, Que no sí. tenés que ir a... por ejemplo, yo hablaba de Harry Potter, literatura fantástica también. Digo, no hace falta irme hasta Inglaterra para conseguir un libro así de fantasía, lo podemos conseguir acá en el país también. No, y aparte, épocas que son determinantes para nuestra Totalmente. historia. Me gusta ese revisionismo que Sí. haces, como que un ida y vuelta con el lector que por ahí con un libro enciclopédico, por así decirlo, no quiere tener contacto, pero lo mete el relato, ¿no? Bueno, yo aprendí mucho de historia Sí. africana con Wilbur Smith. Mirá, El tipo escribe novelas de aventuras basados en la historia de Sudáfrica. wow. Arranca con Shaka Zulu Sí, y termina con el apartheid. mira, fuerte. Yo lo leo como apasionado lector de Wilbur Smith. Un día estábamos no sé dónde, que estaban hablando de historia y estaban hablando de la historia de Sudáfrica y yo lo sabía. Y yo lo sabía. Cada cosa que hacían yo me la sabía. Mirá. Y sabía que había pasado. Entonces dije, ¿dónde mierda? Y ahí se la asocié y dije, qué copado esto. En los libros steampunk, que hablábamos recién, Sí. es novelas ambientadas en 1900, pero en Argentina. Parten de la premisa de que en el año 1870 las provincias del interior se cansan de la tiranía económica de Buenos Aires y se cinden. Y forman reinos y repúblicas. Sí, sí. No, qué buena Entonces, onda. Aparecen personajes históricos reales haciendo cosas reales que sucedieron, pero contadas como una aventura al momento. Los chilenos nos odian porque nosotros les afanamos territorios. Sí, hay una ahí. Y nosotros los odiamos porque ellos nos afanaron territorios. Ahora resulta que el quilombo original lo arma el Perito Moreno. Y en la novela está metida esa historia que es verídica, pero está contada como que sucede ahí mismo. Fantástico. Y está contada el Perico Moreno y dice, ¿cómo lo recagué? ¿Cómo lo recagué? Entonces, de esa manera. Y son esas cosas que después te quedan para siempre. Sí, es Claro. como contar un poco de historia y meterle un poquito de fantasía, un poquito de picante, ¿viste? Es lo que Condimentar yo- la historia. La Puteaban- narrativa te lleva a eso, ¿no? Puteaba en el colegio, me hacían leer los No. libros de Ibáñez y leías que los dioses griegos... Contame una aventura, contame una historia, contame Claro. que Sí. este mató a aquel y vino el otro, y me la voy a acordar. Sí, Entonces, bueno, la idea con esto era meter situaciones históricas reales, personajes históricos reales, en situaciones que sean entretenidas, pero que te sumen también en todas las novelas, todos los lugares que se mencionan existían en el lugar donde estaban en el año en que está narrado. Buenísimo eso. es espectacular. Capaz que no le importa a nadie va a ir a agarrar el Google Maps a fijarse si eso está ahí. Pero bueno, Sí, sí. para mí creo que es una manera de demostrarle al lector que Acercar me la esfuerzo historia, por ¿no? él y que le doy datos verídicos, que le mostré más de lo que es inventar una historia en un papel y que salga lo que salga. Voy a una pregunta de pueblo, por ahí hay mensajes después. Así es. Ahí lo vamos Te a la leer. dejo y si querés la pensás, que vos que tenés ahí. Dale. Para alguien que le cuesta leer, ¿qué recursos o qué recomendaciones le daría? Si querés leemos mensajes y después... La respuesta es fácil. Dale, a ver. Agarra un libro. Sí, O sea, vos te sentás a mirar series, sí, ¿no? maneja con eso, sí. ¿Qué Ah, serie, qué estilo te gusta? ¿Te gusta policial? Buscate un libro Ahí policial. va. No, yo miro anime. Andá y lee un manga. No, o sea, no leas una novela, sino no leas el Necronomicon. No leas a Lovecraft. Pues te va a quemar la cabeza. Claro. ¿Y qué vas a decir? No me gusta leer. Y en realidad no es que no te gusta leer. No encontré lo que necesito. El palo, el nicho, ¿no? Entonces, si te gusta el manga, lee manga. Si te gusta Batman y Superman, anda a Marvel o a cómics y lee cómics. Un día vas a leer un cómic que te va a dar una idea y vas a decir, pero esto hay un libro. Y entonces vas a ir a buscar el libro. Pero no vayas en contra de la corriente. En mi época, en la secundaria, te hacían leer un montón de libros que eran un martirio. Sí. A mí me gustaba leer, yo no tenía ningún problema. Yo leía el Martín Fierro porque me gustaba, no porque me obligaban. Cada tanto vuelvo a leer el Cid Campeador, que era el terror en el colegio. A mí me encantaba.
pero era 1 en 37. Claro. Sí. La del Los profe otros- Chocho, cada vez que le Los otros lo preguntaba. odiaban al Sí. Cid Campeador. Vos Entonces, fascinado. Porque a esa edad muchos querían jugar, no querían quizás ponerse a leer un no, libro. aparte el entonces- Cid Campeador es denso. Eso, Claro. eso, Es denso. eso es Igual. el tema. Cuando los profes proponen lecturas densas, pesadas, se hace complicado que los pibes se enganchen y encuentren. Porque te mandan la Odisea de Homero, que sí, es pesada, es súper entretenida, está buena, pero los pibes No, ven el choclo así. Hay y ya se versiones asustan, adaptadas. ¿viste? Claro. Yo tuve la suerte de que mis libros los usaron en varios colegios. Joya. Re bien. Y es maravilloso ver la cara del pibe. Porque cuando dice, van a tener un escritor, un viejo gordo pelado que vive en una casa con una ventana que ve el valle nevado Claro. y está todo el día con una lapicera, vive como un duque y no hace un carajo. Se toma café todo el día, ¿viste? Está con Yo la cuando- pipa. Cuando llegas y te mira vos y decís, no, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a buscar el auto de mi mujer, llevo a mi hija al colegio, voy a la verdulería, compro, después me pongo a laburar. Entonces ya, dices, pará, este tipo hace lo mismo que hace mi viejo. Claro. Después le decís, ¿qué hace un escritor? Y escribe libros. ¿Qué más? Y te mira y decís, y escribe el videojuego que vos jugaste, lo escribió un escritor. ¿Viste Gran Hermano? Bueno, cuando se pelean, lo escribió un escritor. Sí, también. Sí. ¿Viste la película? Entonces ya le cambia el concepto y para eso deja de ser un gordo pelado aburrido que escribe un mamotreto así en volante en... Estigmatizado así, ¿no? De esto puedo vivir. Claro. Yo quiero escribir un cómic, yo quiero escribir un videojuego. Entonces ahí te empiezan a preguntar. Y no te preguntan nunca jamás, o son muy pocos lo que te preguntan de un libro. Los que te preguntan es experiencia de vida. Claro. Porque ellos ven que sentados en su silla pueden ser lo mismo que el que está ahí. No tienen que ser profesionales, no tienen que tener un título universitario. De hecho, ni siquiera están hablando con un tipo que es financiado por una editorial que lo lleva se autopublica. Claro. Se la banca. Entonces, ellos ven que lo pueden lograr. Diego, tenemos mensajitos de Dale. la gente haciéndote el Así aguante es. acá en nuestro chat de YouTube. Bueno, nos dicen excelente programa, felicitaciones por el programa también y por el invitado, nos dice Sandra. Silvina nos dice que el lunes tenés un vivo, que tires el chivo. Ah, ¿Te acordás? Mirá, ahí va. ¿Querés recordarlo acá a la gente sí. que está haciendo el aguante? Los lunes hacemos un vivo de libros y cine. Qué bueno. Empezamos haciendo, se llamaba Del libro al cine, ustedes hablaban de esto de las adaptaciones, Sí. y ahora se sumó una guionista, entonces hacemos libros y cine. Este lunes es El Eternauta, Qué lindo. Lo amo. El Eternauta, historieta, y toda su Qué historia. lindo. Y el lunes siguiente, que es posterior al 30 de abril, El Eternauta serie, Mirá. para Perfecto. hacer Las el... dos- Qué los dos- lindo. las Por dos mi versiones. Instagram, que es @letrin. Che, Diego, sos re didáctico. A mí me encantaría un profe así de literatura, ¿eh? De Ahí una, de está. garpa. Hay más mensajes, Lula, sí los leo. Muy bueno, tremendo testimonio. Dice Pablo Piso, si lo podés apadrinar, tiene muchos cuentos que solo los leemos los amigos y nunca salieron a la luz. Son cuentos increíbles y piden tu contacto. Diego, ¿lo podemos pasar? Sí, claro. Si lo pueden poner es @letgreen. Ahí está. Ahí. Cuando Arroba Let Green. Letrin es el nombre del personaje de mi primer libro y por eso lo hice. Hoy me Bien. arrepiento porque no es fácil de escribir, pero ya está, Pero ya ya está. tiene mucha historia. Ya quedó para como que- sello. Sí. Ahí ya está. está, ahí va. Arroba Let Green. Y Ahí si está, no, lo gracias. pueden seguir en su Instagram, Let Green. Ahí están publicados todos sus libros. Y ahí por mensajito yo enseguida levanto y hablamos. Hay más, Bien. hay más mensajitos. Dice, muy buen consejo, hay que leer lo que a uno lo atrapa. También Ahí dice, está. más comentarios, los libros no muerden, no le tengan miedo a la lectura. Silvia Bruno, bueno, Meli, te están haciendo el aguante con la familia, excelente invitado. Voy a buscar algo de él para leer. Silvina, Sí. no se busca comprarle un libro de estos. Recién nos estaba contando que que está acá en la mesa, lo lanzó el año pasado. ¿Querés contarnos un poquito del lanzamiento de este libro? Así le hacemos el chivo, la promoción. Me encanta la ciencia ficción, me encanta Asimov, Bradbury, Frank Herbert, que es el de Asimov. Duna. Pero soy malo con la tecnología, entonces me costaba poder escribir una novela de ciencia ficción en donde yo no puedo ni manejar mi teléfono. Y un día encontré porque se me ocurrió pensando en otra cosa, se ve que inconscientemente La estaba cabeza. laburando eso, y encontré cómo contar una historia donde la tecnología estuviera presente pero no fuera tan relevante como para que necesitara explicarla. Y yo quería escribir ciencia ficción dura, ciencia ficción
del espacio. No ciencia ficción de un monstruo, no ciencia ficción de un alien en la Tierra o yendo a cazar aliens. Entonces arranqué con que la humanidad sigue siendo la humanidad y llega un momento donde esto no va para más. Entonces hay que irse. Mientras estamos planeando cómo nos vamos, empieza la guerra, los que tienen más poder contra los que tienen menos poder, los que tienen más gente contra los que tienen elegido. La situación escala al punto tal que no se puede seguir trabajando en la plataforma espacial que se iba a hacer, porque ahora se gasta en guerras. Perú abre las ruinas del Machu Picchu y se encuentra un portal. A través de ese portal se puede llegar al espacio. Qué trama, ¿eh? Entonces, la humanidad. Esto es esto es el prólogo. Mirá. Entonces, la humanidad consigue salir al espacio. Sale al espacio donde cada país lleva una cantidad de gente. Guardemos un poco de misterio para que la gente después se interese. No, por eso cuento solo el prólogo. Está spoileando hasta donde puede. Ahí va. Claro, No spoilemos tanto. Es que está hecho en el prólogo para que sea el spoiler verbal, para que vos te enganche. Llegan a la primera estación espacial, que se llama Pangea, y los mismos problemas que había en la Tierra, había ahí. Porque cada país tenía su gente, sus acólitos, estaban los que trabajaban, los que no trabajaban, los del arte, los que eran obreros. Se arma la tarosca y vuelve a haber una guerra y se va una porción menor. La estación espacial Pangea vuela y arma la estación espacial Eumeria. El libro empieza ahí. Okay. La estación espacial Eumeria lleva 700 años de vida, los primeros 700 años de paz real de la humanidad. No es forzada, no hay guerras, nada. Hay equilibrio, pero hay obsolescencia programada, porque no pueden hacer hasta que uno se muera. Claro. Como la medicina avanza, no podés vivir más de tantos años, te tenés que morir a tal edad, porque si no, no hay lugar para uno nuevo. Y se pierde lo que caracterizó al hombre, a la humanidad, que es el espíritu aventurero. El Marco Polo, el Colón, el descubrir qué hay más allá. Una profesora de historia que se llama Rosa Gallardo, que es el nombre de mi abuela, que no era profesora, mi tía era profesora, pero al caso lo mismo. Una profesora con un capitán y con una capitana y un fabricante de naves quieren recuperar el espíritu de aventura, quieren buscar ese planeta al que la humanidad debía haber ido. Y cuando empiezan a hacer esto, descubren por qué la humanidad tenía 700 años de paz y por qué tenía que haber obsolescencia programada. Y ahí arranca, y ahí no spoileo. No, ahí déjalo ahí. Ahí Igual es se re picó. interesante cómo está todo determinado, establecido, estipulado en esta especie de cielo que van, ¿no? Como Claro. que quedó todo muy ahí encajonado. Lo interesante es escucharlo él, cómo lo apasiona lo que escribió, la Sí, historia, se nota. cómo la cuenta. Te dan ganas de contagiarse esa pasión y esa ganas de escribir, saber más. te digo, No, ¿eh? y ganas de saber más De de leer. la Obvio. historia. Sí, de leer sobre eso. Sí. Está bueno ese ánimo que tenés como para contagiar a otros. Que digo que es Sí, parte del súper. que es autor-narrador, ¿no? Esto, Es ¿no? que estás hablando, es como cuando una madre habla de su recién nacido. Ahí va. Claro. Este, Sí, sí. Sí. Estás enamorado de lo que haces, te da Me satisfacción. gustó eso, Me encanta que tengas esa pasión y quieras contagiar a la gente, a llevar a tu lectura, a tus cuentos, a tu mente, a tu imaginación. Así que te felicito, Diego, me encanta el Por eso laburo. trabajo con los talleres tratando de que se rompa ese tabú de yo no puedo escribir, yo no sé escribir. Claro. Sí, mi explicación es fácil. ¿Te gustan los mundiales? ¿Te gusta el fútbol? Decime que no soñaste ser Messi. Decime que no te imaginaste en la cancha gambeteando. Decime que no te imaginaste el reportaje que te hicieron después que hiciste el gol que ganó el partido. Y el 95% dice que sí. Levantar la Tal copa. cual. Sí, sí. Claro, entonces, bueno, la única diferencia que hay entre vos y un escritor es que uno agarra una lapicera y un cuaderno y se pone. Tal Lo cual. Lo que vos pensaste es una historia. Así es. La diferencia, la escribiste en tu cabeza, Sí. vos le pusiste todos los condimentos. Porque la contaste en primera persona, Exacto. viste las reacciones. Siempre la cuento en lado masculino porque soy hombre, pero digo, estuviste con tu pareja, le contaste a tu mamá, ese compañero de la secundaria que te hacía bullying, que te bardeaba, ahora lo miraste por arriba del hombro y le hiciste todo eso que armaste en tu cabeza. Lo único que tenés que hacer es agarrar una Lo viroma. plasmas. Y volcarlo. Solamente eso.
Diego, queremos agradecerte por este tiempo y esta nota que nos acabaste de dar. Yo, mira, me quedaría horas preguntándole, pero ya tenemos que ir terminando la entrevista. Tenemos otra entrevista más en Sí. breve. En el Día Internacional del Libro, ¿cuál es tu libro favorito? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Mira. Míralo. Mira vos. Bien. Y sí, no Sí. podía ser para menos. Fantástico. Bien fantástica, Hermoso, bien una hermoso. literatura bien que experimenta otros mundos. Está muy Así buena es. también para leerla. Larga también te digo, ¿eh? Hoy Sí. Tiene mucho. Lectura larga. Yo vi la película, si es otra Tolkien cosa. pero sí. publicara su libro hoy, Sí. no trasciende. Las primeras 200 páginas es el cumpleaños de un tipo. No. No, no, re no, largo. Diego, No hay chances de que ese libro Con razón hoy lo sea un- adaptaron. sí. Diego, un Ah, lujo, peli. la verdad que nos quedamos con ganas y Bueno. seguramente te vamos a tener en otros programas, vas a estar. Cuando gusten. Porque es Dale. un lujo, autor Sí. Cuando nuestro. gusten. Realmente disfruto, me gusta mucho la radio, me siento cómodo, me gusta cómo me llevan, me permiten hablar sin dejar que me vaya porque las distintas preguntas van cambiando de tema. Sí. Me Sí. siento cómodo. Es muy disfruto. dinámico lo que brindás y lo que das, así que Qué recomendamos lindo, los libros de él. Diego. Gracias, en serio. Autor grosso, Mirá qué lindo. literatura amigos. fantástica a pleno. Escucharlo es un grosso. Bueno, Síganlo en las redes. eso. Síganos Por en las favor. redes, por favor, y denle una chance a la lectura local, a los, artistas, Sí. artistas locales, Sí. artistas emergentes que, bueno, están queriendo mostrar su laburo, su talento, su pasión, así que hoy lo tenemos aquí con nosotros a Diego. Vayan a bancar su laburo a través de sus redes sociales. Chicas, Así es. Muchísimas gracias. Muchas A vos, gracias, en Diego. serio. Vamos Un aplauso, un aplauso. aplauso, porque es un crack. Gracias, Crack. un lujo. Gracias. Listo.